Imagina esto, por un momento, el día que decides guardar silencio no es el día que pierdes a alguien, es el día que despierta su conciencia, porque el ser humano no valora la presencia constante, valora la ausencia que le recuerda lo que daba por seguro. Nos enseñaron a luchar por amor, pero nadie nos enseñó que a veces el amor también se honra soltando, que perseguir no es pasión, es miedo a no ser suficiente. Y que cuando tú te eliges, el mundo y esa persona empieza a verte distinto. Hoy no vengo a hablarte de orgullo, vengo a hablarte de dignidad. De ese momento sagrado en el que dejas de rogar atención y empiezas a recuperar tu poder. Porque cuando tú paras, su mente corre. Cuando tú callas, su conciencia grita. Cuando tú te vas, su corazón por fin entiende, el silencio no es ausencia, el silencio es mensaje. Es el espejo donde él ve todo lo que no supo cuidar. Y tal vez ahora te preguntas, ¿qué pasa por su cabeza cuando ya no estás ahí? ¿Qué siente cuando tu nombre ya no aparece en su pantalla? ¿Qué piensa cuando descubre que tu mundo siguió girando sin él? Hoy vamos a abrir esa puerta. Vamos a entrar en la psicología del desapego, en la fuerza invisible del amor propio y en la verdad que pocos se atreven a aceptar. No es cuando más buscas que te valoran, es cuando te eliges y te retiras con paz. Porque el día que dejas de buscarlo, no pierdes amor. Ese día empiezas a encontrar tu poder. Cuando te alejas, no estás perdiendo, estás despertando conciencia. Porque el ser humano por naturaleza aprende a valorar lo que no tiene tan fácil. Yo lo entendí tarde. Después de años de estar disponible para todos, respondiendo de inmediato, postergando mis propios sueños por estar presente en la vida de otros. Y un día me miré al espejo y me di cuenta de que había convertido mi tiempo, mi atención y mi energía en algo barato. No porque yo no valiera, sino porque yo mismo había enseñado al mundo a no respetarlo. La ausencia no es castigo, es claridad. Cuando siempre estás, te vuelves parte del paisaje. Cuando te retiras con dignidad, te conviertes en falta. Y la falta revela importancia. Cuando dejas de buscarlo todo el tiempo, su mente comienza a hacer preguntas que antes no existían. Empieza a notar tu silencio, tu distancia, tu enfoque en tu propia vida. Y no porque juegues a manipular, sino porque por primera vez te eliges a ti. La gente no extraña lo que siempre tiene asegurado, extraña lo que siente que puede perder. Cuando reduces los mensajes innecesarios, cuando dejas de estar disponible a cualquier hora, cuando no corres a responder de inmediato, estás enviando un mensaje poderoso sin decir una sola palabra. Mi vida también importa. Recuerdo una etapa en la que vivía pendiente del teléfono esperando una respuesta que tardaba horas. Y cuando llegaba yo respondía en segundos, hasta que comprendí que estaba enseñando ansiedad, no amor. Entonces empecé a enfocarme en mí, en mis proyectos, en mis entrenamientos, en mis sueños, no por estrategia fría, sino por respeto propio. Y algo curioso ocurrió. La atención que antes mendigaba comenzó a llegar sola, porque cuando tú te das valor, los demás lo perciben. Alejarte no es desaparecer, es reencontrarte contigo. Es dejar de girar alrededor de alguien como si fuera tu sol y convertirte tú en tu propio centro. Es construir una vida tan plena que ya no necesitas perseguir afecto. Cuando tu energía cambia, cuando tu enfoque se eleva, cuando tu presencia deja de ser constante y pasa a ser valiosa, las personas comienzan a mirarte distinto. Y no se trata solo de relaciones románticas. Esto aplica a amistades, trabajos, familia, a todo. Cuando siempre dices sí, te vuelves invisible. Cuando empiezas a poner límites, te vuelves respetado. Cuando dejas de rogar atención, te conviertes en alguien que se elige. La distancia bien puesta no enfría el amor sano, lo revela.
Lo que es real se acerca, lo que no se cae solo. Y créeme, perder lo que no valora tu presencia no es pérdida, es liberación. Porque el día que entiendes que tu valor no depende de cuánto persigues, sino de cuánto te respetas, todo cambia. Aléjate para encontrarte y verás cómo tu ausencia despierta lo que tu presencia constante dormía. Cuando dejas de buscar, no estás rindiéndote, estás regresando a casa a ti. Porque perseguir a alguien no es amor, es olvido propio. Yo también pasé por esa etapa donde creía que insistir era demostrar interés, donde pensaba que mientras más me esforzara, más me iban a valorar. Y lo único que estaba haciendo era entregar mi poder, mi tiempo y mi dignidad en cuotas pequeñas. El que persigue siempre va detrás. Siempre espera, siempre se adapta, siempre justifica. Y el que siempre va detrás, sin darse cuenta, se coloca abajo. No abajo como persona, sino abajo en energía, en respeto, en prioridad. Cuando cambias la necesidad por autosuficiencia emocional, ocurre algo profundo. Ya no actúas desde el miedo a perder, sino desde la certeza de merecer. Ya no escribes para que no te olviden, sino porque realmente quieres compartir. Ya no haces planes alrededor de alguien más, sino que construyes tu propia vida. Y eso, créeme, es una transformación poderosa. Porque una persona que se elige se vuelve magnética. Recuerdo una etapa en mi vida donde todo mi día giraba alrededor de si alguien me respondía o no. Mi humor dependía de un mensaje, mi paz dependía de una llamada. Y eso no era amor, era dependencia emocional disfrazada de cariño. Hasta que un día entendí que nadie puede ser tu centro si tú no eres el tuyo primero. Empecé a ocupar mi tiempo en mis metas, en escribir, en prepararme, en entrenar, en crecer. Al principio dolía porque el silencio se siente pesado cuando no estás acostumbrado a escucharte, pero poco a poco la soledad dejó de ser vacío y se convirtió en espacio de construcción. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a salir solo, a reflexionar, a trabajar en mis sueños sin estar mirando el teléfono cada 5 minutos. Y mientras más me fortalecía, menos necesitaba validación externa. Mi autoestima dejó de depender de si alguien se quedaba o se iba. Y ahí recuperé algo que había regalado por mucho tiempo: mi poder personal. Porque el poder no es controlar a alguien más, es gobernarte a ti. Es saber que estás bien contigo, que tu vida tiene propósito, que tu felicidad no está en manos ajenas. Cuando refuerzas tu autoestima cada día con acciones, cumpliendo promesas contigo, cuidándote, avanzando en tus metas, te conviertes en alguien que no mendiga amor, lo atrae naturalmente. Y lo más irónico es que cuando dejas de buscar desesperadamente, muchas veces la otra persona empieza a buscarte, no por juego psicológico, sino porque tu energía cambió. Porque ahora te perciben fuerte, completo, seguro. Ya no eres alguien que necesita, eres alguien que elige. Dejar de buscar no es cerrar el corazón, es abrir los ojos. Es entender que quien quiere estar está sin persecución. Y quien solo se queda cuando lo persigues, nunca fue tuyo. Cuando te eliges, recuperas tu dignidad. Cuando te respetas, recuperas tu poder. Y cuando construyes una vida plena, ya no persigues amor, caminas junto a quien sabe caminar contigo. Porque el amor verdadero no se corretea, se encuentra en el equilibrio. Cuando eliges el silencio, no estás perdiendo la voz, estás ganando claridad. Porque muchas veces creemos que hablando más vamos a arreglarlo todo, que explicando una y otra vez nos van a entender, que justificándonos nos van a valorar. Pero la verdad es que el ruido constante suele confundir, mientras que el silencio consciente ordena. Yo aprendí esto en uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando luchaba por hacer que alguien comprendiera mi dolor, mis límites, mis expectativas. Hablaba, explicaba, rogaba atención emocional, y entre más palabras usaba, menos impacto tenían. Hasta que un día me cansé de desgastarme y decidí callar. Y no fue un silencio de orgullo ni de castigo.
fue un silencio de respeto propio, un silencio que decía: ya dije suficiente, ahora me elijo. Fue ahí cuando entendí que tu ausencia crea un espacio que las palabras no pueden llenar. Cuando ya no estás disponible todo el tiempo, cuando dejas de responder a cada provocación, cuando no entras en discusiones innecesarias, la otra persona empieza a sentir el vacío de tu energía. Y en ese espacio, por primera vez, reflexiona. El ser humano no valora lo que tiene siempre enfrente, lo valora cuando falta. No extraña mientras está cómodo, extraña cuando el silencio rompe la rutina. Tu ausencia no es abandono, es un espejo que obliga al otro a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no estás igual? ¿Por qué ya no persigues? ¿Por qué ya no discutes? Y muchas veces en ese proceso comienza a reconocer lo que antes daba por hecho. Recuerdo que antes, cuando algo me dolía, reaccionaba de inmediato. Mandaba mensajes largos, explicaba mis emociones con detalle, buscaba que entendieran mi punto, pero eso solo me dejaba agotado y muchas veces ignorado, hasta que aprendí que no todo se tiene que hablar en caliente, que no todo se tiene que explicar 1000 veces. Empecé a mantener calma emocional. Cuando algo me molestaba, respiraba profundo. En lugar de discutir, me daba espacio. En lugar de justificarme, me retiraba con dignidad. Y ese cambio fue poderoso, porque el silencio consciente no es debilidad, es control emocional. Es decir, no necesito gritar para valer, no necesito rogar para ser escuchado. Es confiar en que quien realmente te valora va a sentir tu ausencia y va a reflexionar sobre su comportamiento. Evitar discusiones innecesarias no significa huir de los problemas, significa elegir tu paz. No explicar de más no es ser frío, es entender que quien quiere entender entiende con pocas palabras. Mantener calma emocional no es reprimir lo que sientes, es gestionarlo con madurez. Cuando tú te calmas, el caos se evidencia solo. Cuando tú guardas silencio con dignidad, el otro escucha sus propios errores. Cuando tú te retiras sin drama, el otro enfrenta el vacío que dejó tu energía. Y es ahí donde muchas veces llega el arrepentimiento, la reflexión, el cambio o la confirmación de que no era para ti. Ambas son victoria. Porque si regresa con conciencia, ganaste respeto. Y si no regresa, ganaste libertad. El silencio no aleja a quien te ama, solo revela a quien no sabía valorarte. A veces la respuesta más poderosa no es una palabra, es tu ausencia en paz. Cuando comienzas a elegirte a ti misma, algo poderoso ocurre en tu interior, algo que no se puede fingir ni comprar. Tu energía cambia y la energía, aunque no se vea, se siente. Yo lo viví en carne propia cuando pasé de vivir buscando aprobación a vivir construyendo paz. Antes pensaba que para ser querida tenía que esforzarme más, estar más disponible, dar más de mí incluso cuando estaba cansada. Pero mientras más me olvidaba de mí, menos valor parecía tener. Fue hasta que entendí que el verdadero magnetismo no nace de perseguir, sino de florecer. La seguridad interior es como una luz encendida en medio de la oscuridad. No necesitas anunciarla, la gente simplemente la nota. Cuando una persona se cuida, se respeta, se prioriza, su presencia se vuelve distinta, camina diferente, habla diferente, vibra diferente, y eso atrae sin esfuerzo. No por apariencia solamente, sino por la paz que transmite. Recuerdo una etapa de mi vida donde decidí enfocarme en mí. Empecé a cuidar mi cuerpo no por vanidad, sino por amor propio. Me levantaba temprano a moverme, a sudar, a fortalecerme. No porque alguien me lo pidiera, sino porque entendí que mi cuerpo era mi templo. Comencé a comer mejor, a dormir mejor, a decir no a excesos que me dañaban. Al mismo tiempo empecé a trabajar mi mente, a leer, a reflexionar, a sanar heridas que llevaba cargando desde hacía años. Y algo curioso pasó. Sin buscarlo, las personas empezaron a acercarse diferente. Había más respeto, más interés, más admiración.
No porque yo hiciera algo para impresionar, sino porque mi energía había subido. Cuando tú te enfocas en crecer, en mejorar, en estar bien contigo, te vuelves naturalmente atractiva. No desde la necesidad, sino desde la plenitud. Mantener rutinas sanas es un acto de amor propio diario. No se trata de perfección, se trata de constancia. Cuidar tu cuerpo con movimiento, cuidar tu mente con pensamientos conscientes, cuidar tu corazón alejándote de lo que te drena. Cada vez que eliges comer mejor, descansar, trabajar en tus sueños, decir no a lo que no te hace bien, le estás diciendo al universo, me valoro. Y cuando te valoras, los demás aprenden cómo tratarte. Enfocarte en crecer es la mayor inversión que puedes hacer. Crecer emocionalmente para no repetir patrones. Crecer mentalmente para pensar en grande. Crecer espiritualmente para vivir en paz. Porque una persona en crecimiento no se conforma con migajas, no persigue amor, no tolera faltas de respeto. La atracción real nace cuando ya no necesitas que alguien te complete, porque tú ya estás completa. Cuando te eliges, dejas de rogar atención y empiezas a irradiar valor. Cuando te eliges, ya no te conformas con poco, porque sabes que mereces mucho. Cuando te eliges, tu energía se vuelve firme, tranquila, poderosa. Y esa combinación es irresistible. No porque te vuelvas perfecta, sino porque te vuelves auténtica, segura y en paz. Así que cuida tu cuerpo como un regalo. Cuida tu mente como un tesoro y cuida tu corazón como algo sagrado, porque cuando te eliges cada día, te conviertes en una fuerza que atrae lo que está a tu nivel. Y créeme, cuando tú te elevas, todo lo demás se acomoda. Cuando dejas de rogar, algo profundo se reacomoda en la dinámica de cualquier relación. No es castigo, no es juego, no es orgullo vacío, es amor propio en acción. Yo recuerdo una etapa en mi vida donde confundía insistencia con interés, donde creía que si explicaba más, si escribía más, si estaba más disponible, la otra persona iba a valorar lo que yo sentía. Pero la verdad es que mientras más rogaba, menos respeto recibía. No porque la otra persona fuera mala, sino porque yo mismo estaba enseñando cómo tratarme. El respeto siempre nace primero dentro de ti. Nadie puede darte un valor que tú no te das. Cuando toleras indiferencia, cuando justificas silencios largos, cuando aceptas migajas emocionales, le estás diciendo al mundo que eso es suficiente para ti. Y el mundo, créeme, siempre responde al estándar que tú estableces. Romper el patrón de suplicar atención no es fácil al principio, porque estamos acostumbrados a buscar fuera lo que nos falta dentro. Pero el día que entiendes que tu paz vale más que una respuesta tarde, tu energía cambia. Ya no escribes por ansiedad, escribes por elección. Ya no preguntas por miedo a perder, sino por claridad. Y muchas veces eliges no preguntar nada. Aprendí que no insistir en respuestas es una forma de respeto propio. Si alguien quiere hablar contigo, lo hará. Si alguien quiere estar en tu vida, hará espacio. El amor real no necesita persecución constante. Fluye. Cuando te encuentras revisando el teléfono una y otra vez, justificando el desinterés con excusas como está ocupado o no es bueno para expresar emociones, ahí es donde debes detenerte y preguntarte si te estás eligiendo o te estás abandonando. Aceptar cuando alguien no da más es uno de los actos más valientes que existen. No porque no duela, sino porque te eliges a ti por encima del apego. Muchas veces seguimos insistiendo no porque la persona sea increíble, sino porque tenemos miedo de soltar, miedo a estar solos, miedo a empezar de nuevo, miedo a reconocer que merecemos algo mejor. Pero cuando dejas de rogar, algo poderoso sucede. Recuperas tu dignidad, recuperas tu tiempo, recuperas tu energía. Y curiosamente, muchas veces es ahí cuando la otra persona empieza a notar tu ausencia, tu valor, tu calma, no porque estés manipulando, sino porque ya no estás disponible para el mínimo esfuerzo. Y si no vuelve, también ganas, porque te liberas de una dinámica que te estaba desgastando. Dejar de rogar no es cerrar tu corazón, es abrirle la puerta a algo sano. Es entender que el amor no se mendiga, se comparte. Es saber que quien quiere estar contigo no necesita que le supliques. Cuando te respetas primero, el mundo aprende a respetarte después.
Y el día que eliges tu dignidad por encima de la necesidad, empiezas a atraer relaciones que te suman en lugar de desgastarte. Cuando desapareces un poco del escenario donde siempre estuviste disponible, algo se mueve en la mente del otro. No porque estés jugando, sino porque rompes la rutina de tu presencia constante. El ser humano, por naturaleza, valora más aquello que no puede tener todo el tiempo. Lo predecible se vuelve paisaje, pero lo que cambia despierta atención. Yo lo entendí en carne propia cuando dejé de girar alrededor de alguien como si fuera el centro de mi universo. Antes, cada mensaje mío estaba cargado de expectativa. Cada respuesta suya definía mi estado de ánimo. Mi mundo se había vuelto pequeño, reducido a una sola persona, y sin darme cuenta, eso había apagado el interés. El día que decidí volver a mi vida, a mis amigos, a mis proyectos, a mis sueños, no fue para provocar a nadie, fue para rescatarme. Empecé a salir más, a reírme sin estar pendiente del teléfono, a aprender cosas nuevas, a invertir tiempo en mí. Y algo curioso pasó. Quien antes parecía distante empezó a preguntar por mí, a buscarme, a mostrar interés, no porque yo hiciera algo especial, sino porque mi energía había cambiado. Ya no estaba necesitando, estaba viviendo. Lo misterioso no es esconderse, es tener una vida tan llena que no dependes de nadie para sentirte completo. Cuando tu mundo no gira alrededor de una sola persona, te vuelves más atractivo automáticamente, porque transmites seguridad, plenitud, movimiento. Nadie se siente atraído por alguien que está vacío esperando atención. Nos atrae quien tiene propósito, quien disfruta su vida, quien no está mendigando compañía. Salir con amigos no es huir, es recordar que tienes una red de amor más grande de lo que creías. Aprender cosas nuevas no es distracción, es crecimiento. Cuando te inscribes a un curso, cuando retomas un hobby, cuando trabajas en tus metas, empiezas a brillar de una forma distinta. Y esa luz se nota. La gente siente cuando alguien está evolucionando. Y sobre todo, dejar de centrar tu mundo en una persona es uno de los mayores actos de amor propio, porque nadie debería cargar con la responsabilidad de tu felicidad. Cuando pones toda tu atención en alguien, sin querer lo asfixias, le quitas espacio y te pierdes a ti en el proceso. En cambio, cuando cada quien tiene su vida, su camino, su propósito, la conexión se vuelve más sana, más libre, más real. La ausencia, cuando viene desde el respeto propio, no crea rechazo, crea reflexión. Hace que el otro se pregunte por ti, que te valore, que te extrañe. Pero incluso si no despierta nada en esa persona, despierta algo mucho más importante en ti, tu poder personal. Porque cuando vuelves a construir una vida interesante, plena y rica en experiencias, ya no necesitas que alguien te elija para sentirte valioso. Y desde ese lugar de plenitud solo aceptas a quien quiera caminar contigo, no a quien tengas que perseguir. Cuando dejas de girar alrededor de alguien y empiezas a girar alrededor de tu propósito, tu energía se vuelve irresistible. Y es ahí cuando el respeto y el interés llegan naturalmente. Cuando aprendes a soltar sin resentimiento, sin drama y sin miedo, das uno de los pasos más grandes hacia tu madurez emocional. El desapego no es frialdad, es amor bien entendido. Es comprender que amar no significa aferrarte, vigilar, controlar o depender de la presencia constante del otro para sentirte seguro. Durante mucho tiempo creí que amar era estar siempre disponible, resolverlo todo, sostener relaciones incluso cuando me dolían. Pensaba que si soltaba perdía, hasta que la vida me enseñó que muchas veces al soltar no se pierde, se gana libertad, paz y dignidad. Recuerdo una etapa en la que cada silencio ajeno me desesperaba, cada cambio de actitud lo tomaba como una amenaza. Vivía reaccionando, escribiendo mensajes largos, explicando de más, tratando de controlar lo que no estaba en mis manos, y cuanto más intentaba sujetar, más se alejaba la persona. No porque fuera mala, sino porque nadie quiere sentirse atrapado. Fue ahí donde entendí que el amor sano respira, no aprieta. Empecé por algo simple pero poderoso: respirar antes de reaccionar.
Cada vez que sentía ansiedad por no recibir una respuesta inmediata, cerraba los ojos, inhalaba profundo y me preguntaba, ¿esto viene del amor o del miedo? La mayoría de las veces venía del miedo a perder. Y cuando actuamos desde el miedo, siempre terminamos lastimándonos. Dejé de controlar situaciones que no dependían de mí. Entendí que no puedes forzar sentimientos, tiempos ni procesos. Puedes dar lo mejor de ti, pero no puedes decidir por el otro. Y eso no es una tragedia, es parte de la vida. Cuando sueltas la ilusión de controlar, descansas emocionalmente, ya no estás en guerra con la incertidumbre. Confiar en el proceso fue otro aprendizaje profundo. A veces la vida separa para enseñar, aleja para fortalecer y rompe para reconstruir mejor. Confiar no significa ser pasivo, significa aceptar que todo tiene un propósito, incluso aquello que duele. Cuando confías, dejas de perseguir respuestas y empiezas a construir paz. Y curiosamente, cuando practicas el desapego desde el amor propio, cambian las dinámicas. La otra persona empieza a sentir respeto, no presión. Empieza a ver tu calma, no tu necesidad. Porque el desapego no es indiferencia, es seguridad emocional. Amar sin depender es poder decir te quiero, pero me quiero más. Es disfrutar la compañía sin convertirla en tu salvación. Es compartir la vida sin perderte en ella. La madurez emocional se nota cuando ya no reaccionas impulsivamente, cuando no haces escenas, cuando no suplicas, cuando no fuerzas. Se nota cuando eliges la calma, cuando confías, cuando sueltas con dignidad. Y aunque al principio soltar da miedo, después te das cuenta de que era justo lo que necesitabas para volver a encontrarte contigo mismo. Porque cuando dejas de aferrarte, recuperas tu poder interior. Y desde ese lugar de equilibrio, todo fluye mejor. El desapego no rompe relaciones, rompe dependencias. Y ahí es donde comienza el amor verdadero. Cuando te alejas, no es para castigar ni para manipular, sino para poner en práctica una de las lecciones más poderosas de la vida, mostrar con hechos que tu presencia tiene valor. Nadie valora lo que cree que siempre tendrá. Yo lo he visto en mí mismo y en otros miles de casos. Mientras algo está disponible de manera constante, se vuelve invisible. La rutina genera olvido, la presencia permanente genera descuido. Y cuando por fin dejas de estar, cuando tu energía ya no está a disposición inmediata, la otra persona empieza a sentir el vacío, a enfrentar la falta, a reflexionar sobre lo que ha dado por sentado. El primer paso es entender que esta distancia no es un juego. No se trata de desaparecer para generar culpa, sino de sostener tu dignidad. Cada vez que regresas por nostalgia, cada vez que suavizas tu decisión por miedo a perder, diluyes el impacto de tu ausencia. Pero cuando mantienes firme tu decisión, cuando respetas tus límites y te enfocas en tu bienestar, algo profundo ocurre. La otra persona empieza a ver lo que realmente tenía frente a sus ojos y tal vez nunca valoró. Esa confrontación con la pérdida puede ser un despertar, un llamado a la conciencia o simplemente una confirmación de que no estaba a tu nivel. Ambas opciones son ganancia. Yo recuerdo momentos en los que, al alejarme de personas que no respetaban mis límites, experimenté miedo, dudas, incluso culpa. Pero con el tiempo comprendí que alejarse es un acto de amor propio. Permitir que alguien enfrente la ausencia real significa que ya no eres un accesorio en la vida de nadie, eres un protagonista de la tuya. Mientras tanto, ese espacio te permite crecer, sanar y reconstruir tu energía, enfocarte en tus metas y en tu desarrollo personal. El mundo no colapsa cuando decides alejarte, al contrario, se reordena. Es en este proceso donde se nota la madurez. No esperas gratitud inmediata ni cambios instantáneos. Solo sostienes tu paz y tu crecimiento. Mientras otros enfrentan la pérdida, tú avanzas hacia una versión más fuerte, más consciente, más imparable de ti mismo. La lección es simple. Cuando alguien no aprecia tu valor mientras estás presente, tu ausencia es la manera más clara de enseñarle qué significa realmente perderte. Y recuerda, no regreses por nostalgia. Mantén firme tu decisión y enfócate en tu crecimiento,
porque tu valor no depende de quién lo reconoce tarde, sino de cómo tú te eliges siempre. El respeto no se pide, se establece. Lo que tolera se repite y lo que permite se convierte en un patrón. Durante mucho tiempo creí que debía ajustarme, ceder o justificar comportamientos ajenos para mantener relaciones. Cada vez que hacía una excepción, cada vez que aceptaba faltas de respeto porque lo quería, enseñaba inconscientemente que mi dignidad era negociable, y cuanto más lo permitía, más se repetía. No porque los demás fueran malintencionados, sino porque el mundo responde al estándar que uno mismo fija. Tu trato contigo mismo es el manual que otros leen para decidir cómo interactuar contigo. Definir qué trato mereces es un acto de claridad y poder. No basta con sentirlo en el corazón, es necesario comunicarlo con firmeza y coherencia. Por ejemplo, si alguien interrumpe constantemente tu tiempo, tu espacio o tu tranquilidad, puedes decirlo con calma pero con convicción. No se trata de gritar ni de imponer, sino de expresar lo que aceptas y lo que no aceptas. Cada límite claro que marcas refuerza tu autoestima y educa a otros sobre cómo deseas ser tratado. Al mismo tiempo, marcar límites implica estar dispuesto a alejarse cuando no se respetan. No es un castigo, es amor propio en acción. Yo he tenido que tomar decisiones difíciles de distanciarme de personas con las que tenía lazos afectivos, pero que no respetaban mis tiempos, mis valores o mis emociones. Cada vez que lo hacía, me recordaba a mí mismo que mi paz y mi dignidad eran innegociables. No negociar tu dignidad significa que no aceptas migajas emocionales, no justificas indiferencias, no buscas aprobación donde no hay respeto. Significa que eliges tu bienestar por encima del miedo a perder, porque entiendes que nadie puede definir tu valor más que tú mismo. Cada límite que sostienes con coherencia es un acto de liderazgo personal. Enseñas a otros cómo interactuar contigo, pero sobre todo reafirmas quién eres y cuánto te valoras. El respeto surge cuando actúas con firmeza, cuando no cedes por comodidad, cuando priorizas tu paz y tu identidad sobre la necesidad de agradar o complacer. Es un ciclo poderoso. Mientras más estableces tus límites, más las relaciones que permanecen a tu lado se vuelven saludables, auténticas y equilibradas. Y al final, el respeto que recibes es un reflejo directo del respeto que te das a ti mismo. Nunca olvides, lo que toleras hoy se repetirá mañana. Mantente firme, comunica claramente y protege tu dignidad. Eso es ser dueño de tu valor. Dejar de buscar no significa rendirse ni resignarse. Significa confiar en que la vida tiene algo mejor preparado para ti. Durante mucho tiempo creí que si insistía, si escribía, si esperaba, iba a conseguir lo que quería. Pero lo que aprendí es que perseguir lo incorrecto no atrae lo correcto, solo prolonga el desgaste emocional. Cada vez que nos aferramos a lo que no nos sirve, bloqueamos el espacio necesario para que llegue lo que realmente merecemos. Es un principio simple pero profundo. El universo siempre reserva lo mejor para quienes saben soltar con dignidad. Confía en que mereces algo mejor. Yo lo viví cuando me encontré dejando ir relaciones, oportunidades y personas que parecían indispensables en su momento y sentí miedo, ansiedad, nostalgia. Sin embargo, con cada espacio que creaba al dejar ir, algo nuevo y más alineado con mi crecimiento llegaba. No siempre es inmediato y no siempre es evidente, pero el proceso funciona. Mientras tanto, podemos ocuparnos de nosotros mismos, sanar heridas y fortalecer nuestra identidad. Sana tus heridas pasadas. A veces buscamos a alguien más o algo más para llenar vacíos que solo nosotros podemos atender. Haz un inventario de tu corazón, perdona sin justificar y libera aquello que ya no te sirve. Eleva tus estándares, decide qué mereces en términos de respeto, amor y energía y no bajes la barra. Ábrete a nuevas oportunidades. La vida recompensa a quien está listo para recibir y no hay preparación más poderosa que la autovaloración. Cuando dejas de buscar,
no solo te proteges, también envías una señal clara al mundo. Eres consciente de tu valor y no aceptarás menos. Curiosamente, muchas veces es justo en ese momento cuando lo correcto aparece, porque ya no estás intentando forzarlo, simplemente estás siendo tu mejor versión y permitiendo que todo encaje. Soltar no es renunciar, es despejar el camino para lo que realmente está destinado a ti. Confía, eleva tus estándares y abre tu corazón a lo que mereces.